Bueno, entonces vamos a hablar de la segunda parte de las fracturas y luxaciones del miembro superior. Entonces empezamos por la por la luxación del codo, que se define como la pérdida de la congruencia articular, ya sea húmero-cubital o radio-cubital. Entonces, generalmente así es la radiografía que se ve en las luxaciones puras y la deformidad al examen físico que se ve en este tipo de lesión. La clasificación es la clasificación de Stimson, donde generalmente las fracturas son una luxación posterior y asociado también a una luxación posterolateral secundario a la lesión del ligamento colateral medial. Esto cuando las luxaciones son puras, ¿no? Sin embargo, también ella puede ser anterior, medial o puede ser divergente. Hay unas maniobras para la reducción, como lo hemos hecho allá en la sala de yesos, que se puede hacer la maniobra de Parvin o la de Main. Generalmente, como les he mostrado, es una combinación de las dos donde uno hace la tracción con la mano debajo o anterior al ángulo de los 90 grados del codo y con la otra mano hace la digitopresión para empujar el olecrano. Hablando de las fracturas de la cabeza del radio, entonces está la clasificación de Mason, que habla de la tipo 1, 2 y 3 prácticamente, que la tipo 1 es una fractura sin desvío, la tipo 2 es una fractura con desvío y la tipo 3 es una fractura comminuta con desvío. Y una variante de la misma que es asociada a la luxación. Tenemos la clasificación para las fracturas de la apófisis coronoides del cúbito, que es la clasificación de Regan y Monry. En la tipo 1, 2 y 3, la tipo 1 es una fractura por avulsión sin desvío en la cual no se hace manejo quirúrgico, es un manejo conservador con un cabestrillo en 90 grados. Sin embargo, la 2 y la 3, siempre y cuando no tengan desvío, también puede ser manejado quirúrgicamente. La 2 y 3 con desvío será quirúrgica y la 1, así tenga desvío, se puede manejar conservador. Que hay en esa apófisis filoide se infiere el principal flexor del brazo, que es el braquial. Tenemos las fracturas del olecranon, que es la clasificación de Mayo, para fracturas no desplazadas, fracturas sin conminución o las fracturas desplazadas con conminución. Empezando a hablar de los epónimos que encontramos en las fracturas del miembro superior, empezamos con Monteje, que se define como la fractura diaficiaria proximal del cúbito con luxación de la articulación radiocubital proximal. Y la clasificación para sus diferentes desvíos es la clasificación de Batu. Tenemos las fracturas diaficiarias del radio, que vamos a clasificarlas por AO, donde, como les explicaba en la anterior, como es el antebrazo es el 2 y por ser diaficiaria es el 2. Entonces se divide en R si es de radio y U si es de ulna, ya que pues la anatomía aquí en Colombia eh, hace algunos años cambió, pero en Colombia se persiste diciéndose cúbito, en otras partes se dice es ulna, por eso ahí esa U es de ulna. Tenemos la fractura de Galeazzi, que se define como la fractura diaficiaria distal del radio con la luxación radiocubital distal. Bueno, muestra la imagen. Aquí está la luxación radiocubital distal. Tenemos esta otra lesión que es la exeslopresti, que se refiere a un mecanismo de trama donde van con energías diferentes la lesión en el radio y en el cúbito, haciendo que el cúbito se deslice hacia un lado y el radio en posición contralateral. De esta manera se crea una lesión en la articulación radiocubital distal. Se transmite la energía por toda la membrana interósea y se va a crear una luxación en la articulación radiocubital proximal. Esta lesión puede estar o no asociada a fracturas. Hablando de los ángulos del radio distal, como ustedes van a ver una P, tienen que tener presente esta línea, que es la línea donde el radio y el cúbito son iguales, y
va a tener esta diferencia. En esta distancia siempre va a haber una diferencia entre 8 a 11 o 12 milímetros, es lo normal, porque el encortamiento de la apófisis estiloides del radio es un criterio quirúrgico. Lo mismo está este ángulo que lo normal es de 23-24 grados, también lo tienen que tener presente para las reducciones aceptables. Y en el perfil, la cara o la faceta articular del radio tiene un desvío polar de 11 a 12 grados. Entonces también lo tienen que tener presente, ya que cuando él está neutro es aceptable, pero los desvíos dorsales no son aceptables. Entonces, otro detalle que tienen que tener presente es, hablando de la misma línea que les decía de la altura del radio del cúbito, no confundir cuando tenemos una ulna plus o una ulna minus, que es diferente a que la articulación se encuentre luxada. Y esto lo vamos a saber pues con una radiografía comparativa, si tienen la duda, o si el paciente tiene dolor localizado en la articulación, que es una señal de luxación. Entonces tenemos la fractura más frecuente del adulto mayor, que es la fractura de Coles, que se define como una fractura del radio distal extraarticular con desvío dorsal. Aquí está el trazo extraarticular y aquí el desvío hacia dorsal. Sabemos que es volar por la posición del primer método del pulgar. Como vemos aquí, la faceta articular está inclinada hacia dorsal. Esto debe tener un desvío posterior de aproximadamente unos 22 grados. Y una de las clasificaciones, hay varias clasificaciones del radio distal, o Fernández, Lao, Friedman. Entonces, esta pues es una muy buena clasificación, donde Friedman nos describe 8 posibilidades que en realidad son 4. Es una fractura, una clasificación muy simple, donde la 1 es una fractura extraarticular y la 2, siempre la segunda, es la asociación a la fractura de la apófisis estiloides del cúbito. Entonces, en la tipo 3 tiene una fractura con un trazo intraarticular hacia la articulación radiocarpal. Por lo tanto, la 4 será lo mismo, pero asociado a la fractura de la apófisis estiloides del cúbito, que es una señal de inestabilidad. La 5 es una fractura que va hacia la articulación radiocubital y la 6 será lo mismo asociado a la fractura de la apófisis del cúbito. Y la 7 es la combinación de las dos, la fractura hacia la articulación radiocarpal y hacia la radiocubital. Y la 8 es lo mismo asociado a la fractura de la apófisis del cúbito. La fractura de Smith entonces es lo contrario de Coles, una fractura del radio distal extraarticular con desvío polar, mecanismo contrario. También la podemos clasificar con Friedman. Es importante tener en cuenta que Smith y Coles son las dos fracturas o los dos epónimos de las fracturas del radio distal que son extraarticulares. Ahora tenemos a Barton, que es la fractura, o se define como la fractura del radio distal intraarticular, y esta puede tener un desvío dorsal o puede tener un desvío volar. Tenemos la fractura de Schoeffer, que es por un mecanismo rotacional, donde vamos a tener una fractura de la apófisis estiloides del radio. Tenemos la fractura de Die-Punch, que es la depresión en la columna ulnar del radio. Cuando estudiamos en ortopedia, el radio lo dividimos en dos columnas, la columna radial y la columna cubital o la columna ulnar. Esa depresión es por un mecanismo de transmisión de energía, donde el tercer meta le pega al grande, el grande le pega al semilunar y el semilunar va a crear esa fractura con depresión en la columna cubital del radio. Y se llama una fractura un mecanismo de energías transescápulo semiperilunar. Tenemos en los niños la fractura de torus o rodete, que es un mecanismo de compresión axial, donde por la energía se crea esta fractura, que es
también le dicen rodete, ¿no? La diferencia con tallo verde es que las de tallo verde son un daño unicortical en las fracturas. Para las fracturas del escafoides depende de donde se va a presentar la fractura, si es en la cabeza, en el cuerpo, eh, o en el polo inferior proximal. El escafoides tiene una característica y es que la mayoría de todos sus bordes son cartilaginosos y él está bañado por todo su alrededor por líquido sinovial, lo que dificulta el proceso de consolidación cuando hay algún grado de diastasis y se infiltra el líquido sinovial en el foco de la fractura, haciendo que se produzca un proceso de pseudoartrosis que no consolide la fractura. Por eso la inmovilización de estas fracturas es con la inmovilización del pulgar para dejar la articulación completamente quieta, estimulando las fracturas que no tienen desvío y se clasifica con Herbert. También hay un tornillo que se llama tornillo de Herbert que no tiene cabeza y hace compresión, que son los tornillos utilizados para este tipo de fracturas. Hablando de los huesos del carpo, que son la mayoría de los estudiantes de medicina no saben, no conocen cuáles son los huesos, ni cuál es su posición, ni dónde están, ni cómo se llaman. A duras penas conocen el escafoides y el semilunar y ya. Entonces ahí está pues un dibujito y para que recuerden cuáles son las dos filas de los huesos del carpo y cómo se llaman cada una de ellas. Donde está el trapecio, el trapezoide grande ganchoso para esa primera fila y en la segunda fila está el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Para identificar en la radiografía la no luxación de estos huesos del carpo, existen las líneas o arcos de Gilula, que es donde podemos dibujarlas, diseñarlas, identificar que los huesos no se encuentran luxados. Hay una señal conocida como la señal de Terry Thomas. Terry Thomas era un actor británico que tenía los dientes separados. Por eso pues se conoció esta señal como la señal de Terry Thomas, que cuando hay una lesión del ligamento escafosemilunar, estos se separan. Entonces da esa señal, la famosa señal de Terry Thomas, que es una lesión que no presenta fracturas, pero los pacientes refieren dolor en la muñeca, en el radio distal. Tenemos los otros epónimos de la fractura de la base del primer meta, donde están Bennett, Rolando y Roberts. Bennett hace referencia a la fractura, que es una fractura por abulsión, donde los ligamentos que se encuentran aquí entre el primero y segundo meta, ellos pues, son más fuertes que el hueso y crean esta fractura con ese trazo interarticular, que es la famosa conocida como la fractura de Bennett. La diferencia con Rolando es la misma fractura, solo que vamos a tener un trazo interarticular o como una Y invertida, ¿sí? Donde tenemos ese doble trazo, que en ese caso sería Rolando, se tendría otro fragmento acá. Y Roberts, que es el trazo transverso sin involucrar la articulación, como este dibujo que está acá, sería Roberts. Y esa es justamente la clasificación de Magnier, es donde tenemos los diferentes tipos de fracturas de la base del primer meta. Para terminar, entonces tendremos la fractura del boxeador, que es la fractura de la cabeza del quinto metacarpiano, que dependiendo del desvío, el desvío aceptable, lo máximo que se tolera es 40 grados, porque ese desvío va a hacer que el dedo al doblar se pegue, se golpee con los otros dedos al doblar los dedos de la mano, por eso es que se torna quirúrgico. Entonces hay que hacer generalmente lo que hacemos es una reducción cerrada, donde se dobla el dedito para empujar el meta a su posición anatómica. O de lo contrario se fija, que se puede hacer una fijación retrógrada, percutánea o anterógrada con clavitos de Kirchner, o inclusive se pueden poner placas, eso ahí depende del cliente. Entonces esos serían los epónimos para las fracturas del miembro superior.